Bienvenidos a Los Pasos del Mesías, este espacio en el que nos sentamos, charlamos, vemos un episodio en formato cinematográfico de la vida de Jesús. Y hoy me acompaña Débora Romo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Buenas, bien. ¿Y Pris? Hola, muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos. Jesús es arrestado, es el título de este episodio, de este capítulo, de la vida y obra de Jesús. Un personaje que no deja indiferente a nadie y hoy en día todavía tiene mucho que decir. El arresto, todo lo que rodea a ese momento, esa noche, en las sombras, sí, como ladrón en la noche, ¿verdad? El encuentro de la traición de alguien, uno de los 12. Sí. Qué curioso, ¿no? De ahí lo dejo. Alguien muy cercano que en la oscuridad tenía que identificar, ¿no? Oye, en la oscuridad todos vestían más o menos igual, sí, de complexión física parecida, con barba. ¿Cómo identificas, no? Yo no creo que fuera difícil, pero necesitaba un cómplice, ¿no? Para poder entregarlo, ¿no? Alguien que había traicionado por 30 monedas de plata, ¿no? Sí, yo creo que difícil no habrá sido para Judas, porque él era cercano, lo conocía. Y también veo en Judas como, o sea, todos lo vemos como la figura de, bueno, el que entregó a Jesús, el malo, el culpable, pero también era lo que tocaba, o sea, así estaba establecido y era como, Judas cumplió su misión, o sea, básicamente, pero igual es como, queda chocante decir, o sea, de lo suyo, o sea, con quien compartió, a quien le enseñó, o sea, a quien... O sea, no deja de chocar por más de que sepamos de que Judas, ese era como el trabajo que tenía que hacer Judas y así estaba establecido. O sea, nos sigue como chocando que la persona que está cercana, sí, a ti, que está contigo todo el tiempo, te entrega. O sea, y por una miseria que después él ni siquiera se queda con esas monedas, pero siempre como que choca esa... A mí por lo menos me choca, no me deja de... Sí, sobre todo pensar que Jesús sabía perfectamente... Exacto. Lo que iba a ocurrir, quién le iba a entregar, ¿no? Y que él nunca en ningún momento hizo ninguna diferencia, ¿no? Y a mí me enseña a ser paciente, a amar a mis enemigos, ¿no? A también cómo gestionar la traición, ¿no? Cuando quizás en algún momento nos hemos sentido traicionados por alguien cercano y ver esa referencia de Jesús, cómo le trató, ¿no? Y cómo nunca le excluyó ni le marginó, sino que incluso creo que hasta el último momento le dio oportunidad, ¿no? Yo creo que aún Jesús quería darle oportunidad, pero un Judas... beso le dio. O sea... Hombre, poco antes habían cenado juntos, ¿no? Exacto. Y él anuncia, Jesús anuncia la traición de Judas, ¿no? El que moja el pan sobre mi plato, ¿no? Y le dice, no, lo que tengas que hacer, hazlo ya, ¿no? O sea, que más claro al agua, ¿no? O sea, si no lo alargues más. Que no, eso es, que no solamente decir, hazlo ya, porque esto hay que hacerlo. Bueno, viene un episodio, podemos llamar la Pasión de Cristo, ¿no? La podemos llamarlo, se la llama de muchas maneras, ¿no? Todo ese recorrido desde la cena de la Pascua hasta la cruz. Estamos en el episodio del arresto, en el que Dios permite, ¿no?, la traición. Y es parte del proceso, ¿no? de la vida de Jesús, parte de nuestro proceso también, ¿no? A veces somos traicionados y nos toca mucho la fibra, ¿no? Sí. Yo creo que hay un poco de Judas en todos nosotros, ¿no? Porque es muy fácil, ¿verdad?, ver la paja en el ojo ajeno y juzgar a los demás y decir, es que Judas, ¿no? Y esto no es como que estemos diciendo, va, Judas, increíble, no, pero simplemente que para mí es un espejo, ¿no?, de cuántas veces nosotros, incluso con pequeñas acciones, hemos podido traicionar a Jesús, ¿no? Y de diferentes formas, a veces con incredulidad, a veces con falta de fe. Pone la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces es como, por eso lo digo, a veces hay un poco de Judas en todos nosotros y como has mencionado tú, creo que todos vamos a pasar por circunstancias donde a veces nos vamos a sentir que alguien nos falla o nos traiciona. Pero me encanta que Jesús ve ese momento como una oportunidad. Pone en la Biblia también, ¿no?, que buscaban la oportunidad para entregar a Jesús y en cambio Jesús buscaba una oportunidad para morir por nosotros, ¿no? Entonces se junta la traición con el destino. Está claro, que estaba escrito y el Señor vino a cumplir, ¿no?, la profecía. Sí. Judas no pasa de 0 a 100, ¿no? Judas no llega a decir un día, ahora voy a traicionar a Jesús. Sí. No, empieza a meter la mano en la bolsa. Cuidado, que es un pecado bastante, parece tonto, ¿no? De apropiarse lo que no es suyo, el amor al dinero,
todo lo que conlleva, ¿no? La codicia, la avaricia, robar. Él manejaba las ofrendas, manejaba la economía del grupo, ¿no? Y era el que metía la mano en la bolsa, ¿no? Y entonces eso fue autojustificándose y fue una pequeña bola de nieve que al final se convirtió en entregó a la muerte al maestro, ¿no? Muchas veces vemos, ¿no? que hay personas que pueden cometer grandes pecados y esto no comienza de un día a la noche, o sea, esto tiene un origen en algo que ha ido desencadenando. Sí. Por eso es tan importante cortar de raíz, ¿no? Claro. Sí, es un poco lo que decía Débora, ¿no? Que esto nos invita a examinarnos, ¿no? A realmente pensar dentro de nosotros, ¿no? Que esa genuinidad que hay al creer y seguir a Jesús, ¿no? Y no dejar pasar pequeñas cosas que quizás nos puedan separar de Dios otra vez, ¿no? Claro. Que tú tomas la decisión, pero es una decisión de todos los días, ¿no? Y no por el hecho de llamarte cristiano ya está todo hecho, ¿no? Es un caminar y es una decisión de todos los días. Y eso lleva el examinarte cada día y yo creo que al final nuestro objetivo debe ser parecernos a Jesús, ¿no? Y cada día eso va a significar tomar decisiones, decir que sí a ciertas cosas, decir que no a otras cosas, ¿no? Y yo creo que Judas pues, tuvo que tomar muchas pequeñas decisiones hasta llegar a tomar esa gran decisión de entregar a Jesús. Así es, y todas en el mismo camino y hacia la destrucción, porque sabemos cómo acaba la historia de Judas. Paralelamente a la historia de Judas, vemos cómo Jesús, jaleado por las masas, jaleado Hosana, hijo de David, y de repente, ¿qué ha pasado aquí? O sea, se divide la sociedad, los religiosos le capturan, le juzgan injustamente, manipulan las pruebas y al final le confrontan y él, como dice Isaías, como cordero, ¿no? Fue llevado al matadero. Él no se defiende, él no busca justificar sus acciones y entonces a mí me llama mucho la atención el cambio de héroe a villano, ¿no? Sí. Es como hoy en día, ¿no? La sociedad te encumbra y de repente al día siguiente, como hagas algo, te crucifican literalmente, ¿no? O sea, o literalmente o figurativamente. Ya pasaba entonces, ¿no? Sí, sí. Y vemos cómo enseguida hay unos que señalan, no, este es de ellos, ya se separan, ¿no? Yo siempre digo, yo no sé en qué lado estaría yo. O sea, yo sé en qué lado estoy ahora, pero viendo en esa circunstancia, me agradecería estar en el lado correcto, pero y a Pedro le señalan, ¿no? Y le dicen, que tú eres de estos. Y Pedro niega, maldice, blasfema, cuando había estado diciendo, yo nunca te abandonaré. Por eso es que a veces hablamos de Judas, pero Pedro le negó. Claro, es como... Bueno, de hecho... Y todos salieron corriendo. Pasaron cosas con todos, ¿no? Era un proceso. Sí, yo creo que al final representa a nosotros, ¿no? Totalmente. Y te hace pensar, ¿no? Es como dices tú, yo muchas veces me planteo esta pregunta. En esa situación hubiera hecho como Pedro, pues seguramente, porque era una situación muy complicada miedo, ¿no? Y a veces el miedo, el temor, te lleva a cometer cosas, o sea, a tomar decisiones quizás que no son las mejores en ese momento, ¿no? Dios trata muy fuertemente con Pedro, ¿no? Y Dios, vemos que esa relación tan cercana después restaura a Pedro. 3 veces le llama, ¿no? A decir, ¿me amas, Pedro? Hay una restauración implícita de su triple negación. El Señor dice, yo, el que me negare delante de los hombres, yo me negaré delante de mi Padre. Negamos a Cristo, en nuestra vida hoy en día se niega a Cristo con nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar. Nos callamos la verdad por miedo, a veces nos protegemos, nos avergonzamos de ser hijos de Dios. Estamos en conflicto con la sociedad, igual que hoy en día no nos tiran piedras, pero igual nos tiran tweets casi. O nos tiran o dislikes, ¿no? Tenemos miedo y actuamos o tenemos fe y no nos importa el que dirán. Yo creo que por ahí por temporadas. Yo creo que hay momentos donde tenemos picos de fe y nos importa todo lo que digan y actuamos y decimos, pero creo que podemos negar hasta Jesús no solamente en el acto de negarlo en sí mismo o decir o maquillar de que creo en Jesús, sino simplemente cuando entendemos o Dios nos habla de hacer algo y no hacerlo, o sea, no obedecer una orden de Él o ve y perdona o pide tu perdón cuando no te han hecho, cuando tú no has sido el que ha ocasionado la ofensa. Entonces todo ese tipo de cosas que simplemente por el orgullo decir, pues no, porque yo no tengo nada que pedir perdón a nadie,
ya estamos negando, entonces no Negamos simplemente... nuestra naturaleza, ¿no? Exactamente, entonces como ya negar el obedecerlo a Él o hacer su voluntad ya es una negación evidente. Y creo que por ahí en temporadas nos da como o negociar con Él. Entonces yo creo que en cierta parte sí. O sea, hoy en día muchos de los que creemos en Jesús tenemos nuestros momentos donde evidentemente patinamos. Bueno, es reaccionar, ¿no? Darnos cuenta del error, ¿no? Y como Pedro, pues pedir perdón, ¿no? Y humillarnos, ¿no? Yo creo que Pedro se arrepintió toda la vida de haber negado al Señor, pero sin embargo, él sintió el perdón y la restauración del Señor en ese momento, ¿no? Digamos que nuestros errores quedan ahí, pero cuando el Señor los sana, realmente son sanados, son perdonados, ¿no? Es importante saber esto, entender esto, Sí, claro. que los Eso pecados... me hace plantearme la pregunta de si Judas no hubiese tomado la decisión de ahorcarse, yo creo que hubiese también encontrado restauración y perdón. Él hubiera podido, Totalmente. si realmente hubiera querido, ¿no? Sí. No hay, el único límite es la muerte al final, ¿no? Y hasta ese momento ni nada perdido, incluso la muerte se puede vencer, ¿no? Es- Fíjate si es importante Jesús, la figura histórica, que podía ser un vagabundo, un sirogar, un tipo rebelde, que se reúnen todos los principales sacerdotes, en la curia al completo, en la noche, o sea, que tuvieron que salir de sus casas para hacer un concilio a oscuras. Y qué importante, qué miedo tenían a Jesús, qué temor tenían a lo que Jesús estaba haciendo entre el pueblo, que tuvieron que juzgarle con falso testimonio, acusándole en mitad de la noche, pagando una traición con 30 monedas de plata. ¿Qué miedo produce Jesús? Y hoy en día en la sociedad, el cambio que Jesús ofrece a muchos les produce miedo, ¿no? Yo creo que también ahí tuvo mucho que ver la presión social, ¿no? Y creo que hoy también lo podemos comparar con lo que podamos vivir, porque yo estoy convencida que entre esos dirigentes habría algunos que no sabían muy bien ni siquiera porque todo eso estaba llegando a ese momento, ¿no? Y obviamente, como hemos hablado, pues al final formaba parte del plan de Dios, pero yo creo que ahí la presión social también tuvo mucho que ver, ¿no? que no les interesaba, yo creo. Claro, a había Jesús muchos intereses no, ahí, políticos, religiosos, porque él económicos, confrontaba todo incluso. lo Claro. que hasta ahora habían conocido. Entonces no les interesaba que Jesús siguiera. Sí, Por un lado, el yo- miedo de Herodes, que era un rey legítimo, Claro. que él hizo sus complots y hizo sus cosas para intentar destronar a Jesús, que era era heredero legítimo al trono, cuando Jesús nunca lo reclamó. No. Pero Herodes era ilegítimo, era el rey de Israel, y él tenía pánico a que le quitaran el reino. Por otro lado, el poder religioso, que dicen, bueno, si este es el Mesías, va a poner todo patas arriba, porque su discurso no encaja con nuestro establishment social, con la Pax Romana, y luego después utilizan el poder político, que son los romanos, para decir, oye, cuidado, que este es un revueltas, te va a levantar aquí el pueblo y vas a tener un problema. Y precisamente los judíos eran famosos por eso. En aquella época, vemos que luego en el año 70 ya los romanos se hartan y destruyen Jerusalén porque estaban hartos de revueltas, de manifestaciones, de quejas, de guerrillas. O sea, se habla de que Israel es un pueblo muy pacífico. No es verdad. En la época de los romanos crucificaban a decenas de miles de personas porque había constantes revueltas y había revoluciones constantemente, ¿no? Entonces se junta en una tormenta perfecta, ¿no? Sí, era como que a ninguno le interesaba que Jesús estuviera presente, ¿no? Pero luego en realidad tampoco ninguno quería. Todo el mundo se lavaba las manos, era a ver cómo nos deshacemos de él, pero sin Pero no hay que mancharnos, ser ¿no? culpable. Exactamente. Luego lo vamos a ver Pilatos, el caso de Pilatos, de ahí viene la expresión lavarse las Exacto. manos, Sí. claramente como nadie se quería hacer responsable de la muerte de Jesús y al final luego veremos en el siguiente episodio más cosas, ¿no? Pero qué importante Jesús, ¿no? Que une a todos los poderes en contra, ¿no? Y a veces cuando tenemos todo en contra nos desanimamos, a veces pensamos que no puede ser, todo está en contra. Y cuando uno analiza la vida de fe, es que todo está en contra. El mundo funciona como una maquinaria perfecta, está muy bien engrasada. Sí, sí, sí. Y cuando alguien viene a traer luz a la oscuridad, cuando algo viene a hacer la voluntad de Dios, pareciera, ¿no? Pero la Biblia habla, ¿no? De que más son los que están con nosotros que contra nosotros, ¿no? Y yo veo como que eso también le da, o sea, todo lo que quieren producir en contra y hacerlo en contra es como que le da mayor credibilidad al efecto de Jesús, a lo real que es Jesús, a lo vivo que está Jesús, porque te pones a pensar cuántas religiones hay en el mundo y no ves tantos retractores, tanta gente en contra, pero siempre son los ateos, los que están en contra de Dios, los agnósticos, entonces todo es en contra de Dios, todo es en contra de Dios. Entonces es como
tantas cosas en contra así, tan incluso cuando está de inofensivo moda, es. y cuando está de moda se quieren aprovechar, ¿no? del movimiento que pasó en el siglo IV, ¿no? Vamos a aprovechar un movimiento que crece demasiado de nuevos y vamos a llamarle iglesia, ¿no? Entonces, incluso de Jesús se quisieron aprovechar, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver cómo capitalizamos esto, se usa mucho esa palabra, ¿no? Vamos a capitalizar, a sacar provecho de este nuevo movimiento, y los religiosos querían hacer eso realmente, ¿no? Aprovecharse del éxito de Jesús, ¿no? Y dicen, no, yo no comparto. No comparto. Igualmente, cuando hablabas del conflicto, ¿no? Que en la palabra pone que si esto hicieron con el olivo verde, que no harán con el seco, ¿no? Que no harán con nosotros. Y me encantó tu reflexión, ¿no? Porque a veces las personas que tal vez no han tenido un encuentro con Dios creen que la vida con Dios es algo perfecto o incluso a veces lo queremos proyectar de esta forma, ¿no? Y Dios es para mí la persona que llena todos mis vacíos, el que da sentido a mi vida, pero yo me voy a enfrentar a conflictos, dificultades. Lo que pasa es que Jesús está en mi barca. Entonces, es muy bonito eso, sí, muy bonito. Es diferente, ¿no? ¿Cómo Jesús guarda la paz? Incluso hemos visto una tormenta, aquí también. Sí. Él tiene paz, se deja golpear, escupir, insultar, faltar al respeto. Cuando Él tiene la autoridad suprema, ¿no? Él podría hacer descender... yo flipo en los episodios en los que un ángel viene y mata 70.000, él solo, ¿no? Con una espada y Jesús podía llamar no un ángel, sino una legión de ángeles que bajaran y le defendieran y se acabó lo que se daba, ¿no? Sí. Y Él dice, no. Yo me imagino a los ángeles viendo al Hijo de Dios... Contenidos ahí. Diciendo, déjame entrar ahí que me los cargo a todos, ¿no? Quizás ellos tampoco tenían... Y el Señor sujetando, quieto. Además, es una sociedad en la que impera la regla, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente, que él podía haber dicho, pues yo ahora... Claro, ahora me toca. Pero es otra cosa más que el rompe, ¿no? Estábamos y la otra todos sin dientes y sin ojos, ¿no? Y estaríamos todos arruinados. Qué importante es la figura de Jesús. Vamos a destacar siempre, ¿no? La figura de alguien que no es un simple profeta, un simple mensajero. No, es el Hijo de Dios que tiene toda autoridad y que venció la muerte y con ella nos sujetó a nosotros a esa victoria, ¿no? En la que por medio de Él, ¿no? de ese milagro, nosotros podemos acceder a la presencia de Dios, ¿no? Y Él lo dice claramente, nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras duras, difíciles de entender en el contexto histórico. Nosotros las decimos mucho, pero Él es, claro, el único intermediario entre Dios y los hombres. No es la religión, no es la Iglesia, no es la Virgen María. O sea, no hay otro intermediario que Jesús entre Dios y el hombre, ¿no? Y no hay que acudir a un intermediario, sino que hay que acudir a la fuente, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Y por eso escocía tanto, ¿no? al establishment de aquella época y sigue escociendo hoy en día este discurso, ¿no? Claro. Si yo no puedo sujetar, si yo no puedo canalizar, si es Jesús y yo no puedo, entonces... pierde poder, ¿no? Eso es, ¿no? Y que no hay nada peor que sentirse impotente, ¿no? Y el Señor, creo que en la impotencia lo consiguió todo, ¿no? Así es. Mostrándose impotente, realmente venció, ¿no? a toda la posición que tenía delante de él, ¿no? Es totalmente contrario a lo que la gente esperaba, ¿no? Como Mesías, que podría haber usado su poder, su autoridad, haber venido como alguien superior y que lo era y que tenía ese poder y esa autoridad, pero él quería demostrar, ¿no? que él había venido a salvar al mundo, pero no como nosotros pensábamos que le iba a salvar, ¿no? Yo creo que ahí, pues una vez más, como hemos dicho, rompe todos los esquemas que teníamos y que pudiéramos tener. La expectativa hubiera sido que Jesús se manifestara como el hijo de David, claro. un rey con espada, como estaba Pedro ahí, ¿no? Se dice que Pedro era un guerrero, ¿no? Un guerrillero, un celote, ¿no? Y sin embargo Jesús le dice, no, guarda la espada. Tranquilo. A mí me asombra mucho, o sea, y me enseña mucho el secreto o la autoridad y el poder no impuesto así como, bueno, claro. Yo soy el Hijo de Dios y ahora todo el mundo se tiene que aguantar y aquí no me toca a nadie, sino con la autoridad y el poder que tiene el saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque creo que a mí me enseña mucho esto desde que comienza, ahí cuando Judas lo entrega, le da el beso y bueno, y toda la secuencia. Y la pasividad que él tiene todo el tiempo me enseña que incluso una traición cuando estás haciendo la voluntad del Padre no te saca del plan. Bueno. O sea, es como todo conduce, o sea, una traición, una persona que te quiere hacer mal, un falso testimonio. Es como que cuando estás haciendo la voluntad de Dios, nada de ese mal o todo el mundo en contra te puede sacar. Como incluso es tu lanzadera, ¿no? A tu destino a veces. Incluso. Es como que el eje es hacer la voluntad de Dios y todo lo que pueda venir en contra o a favor da igual. O sea, es como no te saca. Eso
Si no hay fricción, es como que algo no estamos haciendo bien. Si no hay oposición, sí, es que, cuidado, que todo el mundo te aplaude, Sí, yo creo que... es peligroso. Por eso es peligroso hoy, en los tiempos que vivimos, ¿no? En lo que solo buscamos el aplauso, buscamos la afirmación de los demás a través de las redes y la opinión, ¿no? Y alguien que sabe lo que tiene que hacer no le preocupa tanto lo que los demás piensen o que los demás opinen, ¿no? Y Jesús solo, vemos el episodio del Getsemaní, ¿no? El sufrimiento, sabiendo lo que viene por delante y incluso en esa lucha, ¿no? De decir que si es posible pase de mí esta copa. Él sabía que no era posible. Pero bueno, Pero demuestra, ¿no? Secuela. Pero sabiendo lo que venía, él sigue adelante. Nosotros a veces no sabemos lo que nos viene, tenemos dudas, miedos y nos frenamos, ¿no? Nos apartamos de ese plan de Dios, ¿no? Porque tenemos miedo a las consecuencias. Sí. Total. O sea, Cuando las consecuencias es lo más maravilloso, ¿no? No dejar indiferente a nadie, para bien y para mal, oye. Sí, Exacto. Yo creo que Dios es luz para sacar las tinieblas de en medio y las tinieblas a veces se revuelven, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces nos toca transitar eso, pero es lo que decía, o sea, nos da el miedo y no sé. Que el miedo no nos paralice, ¿no? No. Eso. Exacto. Que nos agarremos al Señor, que tengamos fe y creamos en su palabra para salir adelante. Así es. Muy bien, chicos, gracias. Gracias a ti. Gracias. A vosotros también. Esperamos que estos pequeños comentarios, nuestra opinión y lo que estamos hablando aquí te sirva para algo. Te retamos a que conozcas más acerca del Mesías, acerca de Jesús. Puedes entrar en los enlaces que ponemos en la descripción de los vídeos para que conozcas más acerca de Jesús. Hasta pronto.